Ahora vamos a hablar de la maligna. Muy bien, y con eso terminamos. Entonces, ¿recuerdan la clase de cervix? ¿Cuál era? ¿Cuál era el paso que debían seguir para diagnosticar o para estudiar, perdón, todos los cánceres? ¿Cuáles eran los pasos a seguir? Prevalencias, muy bien. Histología, perdón, histología y factores de riesgo. ¿Por qué lo estudio? Prevalencia. ¿Cuál es el tejido comprometido? Histología. Y por ende, ¿cuáles son los factores de riesgo? Entonces vamos a estudiar el cáncer de mama, ¿ya? El cáncer de mama, ¿por qué se estudia? Porque es el primer cáncer en la mujer en el mundo. Porque es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer en el mundo. Y porque a lo largo de vuestra vida la prevalencia acumulada es de hasta 12%. O sea, una de cada 10 chicas va a terminar haciendo cáncer de mama. Es súper frecuente. Y lo peor de todo es que 65% son esporádicos. O sea, nadie ha tenido cáncer en tu familia. Y justo te da a ti. ¿Correcto? Eso es lo que hace de este cáncer un problema de salud pública mundial. Mundial. Es el cáncer que más estudios tiene históricamente, el que más presupuesto asignado tiene por los laboratorios, el que tiene el tratamiento más complejo inclusive, ¿ya? El cáncer de mama. Esa es la razón, ¿ya? Muy bien. Entonces es el primero y más frecuente, primera causa de muerte, 12% de prevalencia y 65% aparecen de nuevo. Entonces tengo que conocer esta enfermedad. Justificado la prevalencia. En el Perú es la segunda causa de cáncer después de cervix, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a la histopatología, ¿ya? La histología. ¿Qué tipos de cánceres hay? Miren, ¿ah? La glándula mamaria era una glándula sudorípara, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se van a llamar los cánceres? Adenocarcinomas, porque es una glándula. Entonces vas a tener de estirpe epitelial, porque el epitelio, correcto, es el que forma la glándula, adenocarcinomas epiteliales, que pueden ser del ducto, recuerdan el ducto, 80%, o pueden ser los lobulillos, 18%. Entonces, ¿recuerdan acá? Esta era la unidad ducto-lobulillar terminal. Entonces, 80% de los cánceres asientan en el ducto y un 18% en el lobulillo. ¿Ya está? Ducto, lobulillo. Ahí es el cáncer. No es en el estroma. En el estroma, ¿qué era? El fibroadenoma benigno. El cáncer es en el ducto y en el lobulillo. ¿Está bien? Ya, eso tiene que quedar claro. Muy bien. Sin embargo, últimamente, lo más importante no es si es epitelial o no. Perdón, si es ductal epitelial o ductal lobulillar. No. Ahora lo importante es conocer el subtipo. ¿Por qué? Por clasificación genética. Ya sea luminal A, luminal B, ER2 o triple negativo o basal. Entonces, esto que ven acá, nunca han preguntado, pero deberían, es la verdadera clasificación final histológica del cáncer de mama. Son los subtipos. Luminal A, luminal B, que usualmente se nombran juntos, luminal AB, ER2 y basal. ¿Ya? Entonces vengan acá. Según la inmunohistoquímica, se clasifican esos subtipos. Miren, se llama luminal A, que es el más frecuente de todos, porque tiene receptores para estrógeno, receptores para progesterona, no tiene la vía de traducción ER2, que es una vía de señalización celular, ER2, y su Ki, correcto, 67, es menor a 14%, ¿ya? O sea, su tasa de multiplicación celular es menor de 14%, ¿ya? Entonces, receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo, ER2 negativo y todos los marcadores Ki
Ki67, Ki6, todos los marcadores de 67, por si acaso. Todos los marcadores de proliferación menor de 14. Por ejemplo, eso no les comenté, en cáncer de cervix, ¿ya? El NIC2 puede subdividirse en bajo y alto riesgo, el NIC2, en función del Ki67 o la proteína P16, ¿ya? Eso si alguna vez les preguntan, el Ki, los marcadores Ki es para ver multiplicación celular. En este caso, su Ki es menor de 14%, o sea, poco proliferativo. En cambio, el luminal B, tiene receptores de estrógeno, tiene parcialmente expresión de receptores de progesterona, tiene parcialmente señalización ER y tiene un Ki67 mayor a 14%, ¿ya? O sea, proliferativo. Entonces, su Ki es mayor a 14%. Por lo tanto, este de acá es de peor pronóstico, peor que la A. Usualmente los cánceres suelen tener los dos subtipos a la vez. Por eso le llaman luminal A y B. ¿Ya? Lo van a ver así. ¿Qué es lo importante del luminal? Esto, que tiene receptores de estrógeno. ¿Y por qué es importante, Doc? Porque le puedo dar tamoxifeno. Le puedo dar basedoxifeno, que son moduladores de los receptores de estrógeno. Le puedo dar tamoxifeno, basedoxifeno. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? En cambio, si me sale ER2 positivo, francamente positivo, quiere decir que no tiene receptores de estrógeno, no tiene receptores de progesterona, solo tiene la señalización ER. Y esto es de mal pronóstico. Tener la señalización ER2-Neu es un factor de crecimiento epidérmico que hace que las células se multipliquen más y sean resistentes al tratamiento. Es mal pronóstico, pero, actualmente existen anticuerpos monoclonales como el trastuzumab, todos conocemos, que bloquea esta señalización ER2. Entonces, a pesar de que tiene mal pronóstico, tiene tratamiento, trastuzumab, ¿ya? Entonces vamos a poner acá, el ER2 tiene mal pronóstico, 2 flechitas abajo, pero como tiene trastuzumab, puedes tratar. En cambio, el triple negativo es porque no tiene receptores de estrógeno, no tiene receptores de progesterona, no tiene receptores ER2 y por lo tanto no le puedo dar nada. Y estos de acá solo se benefician de la quimioterapia. Entonces son de peor pronóstico. El triple negativo es el peor subtipo de cáncer que puede haber. Y el mejor es el luminal A. Muy bien, explicado. Con eso hemos explicado todos los tumores epiteliales. Entonces, cuando ustedes vean una biopsia, miren esto. Esto es un ducto. Y yo puedo ver claramente en ese ducto cómo las células están creciendo desordenadas y con núcleo grande, displásicas, y están creciendo sin romper la membrana basal. Entonces, esto se llamará ¿qué? Un ductal in situ, ¿correcto? Un carcinoma ductal in situ. Así lo vas a ver en castellano, ¿ya? O en inglés, ductal in situ carcinoma, ¿no es cierto? Un carcinoma ductal in situ. Eso es lo que es. ¿Por qué? Porque respeta la membrana basal y prolifera. Carcinoma ductal in situ, en castellano, ¿ya? Muy bien, representa el 75 a 80% de todos los cánceres, pregunta de examen, el cáncer más frecuente. Este que ven acá es el lobulillar. Este es el lobulillar, ¿correcto? Entonces, el carcinoma lobulillar in situ, en este caso está a gran aumento, no puedo ver la membrana basal, ¿no es cierto? Es cuando el tumor ocurre acá, en el lobulillo, ahí, ¿no es cierto? Ahí.
claramente vas a ver que las células son un poco más tupidas, más cantidad de células, más pequeñas que el ductal. ¿Ya está? Muy bien. Y representa alrededor del 17-18% clásicamente. Si ustedes revisan ahora la literatura, por ejemplo, la guía NICE, esto ha bajado a casi 8%. ¿Correcto? Cada vez está bajando y están apareciendo otros tipos histológicos. O sea, esto del lobulillar in situ es variable, variable. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver cómo se van moviendo a lo largo de la historia, pero este de acá sigue siendo el más frecuente. Entonces, antes, por ejemplo, se pensaba que este lobulillar era un precáncer, un marcador de riesgo. Pero no, con el tiempo se ha ido viendo que tiene diferente frecuencia y no hay que asustarnos tanto. Antes nos asustábamos mucho del lobulillar, ahora ya no tanto. Muy bien. Entonces, en algunos libros vas a leer 8%, en otros vas a leer 18%, va a depender de las series. ¿Ya? El que sí es constante es el ductal. Muy bien, vamos acá. ¿Puede existir otros tipos aparte del ductal y lobulillar? Sí, porque si tú sumas, en el peor de los casos, 8 más 18, 98, igual queda un 2% de qué? De otros. Por ejemplo, este que ves acá es un papilar. Es un papilar. ¿Qué más hay? Medular. ¿Qué más hay? Anaplásico. ¿Qué otros subtipos histológicos tenemos? Los papilares, acá puedes ver, parecen papilas, los medulares, los anaplásicos. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Doctor, ¿solo puede haber cánceres epiteliales primarios en la mama? No, también puede haber metástasis en la mama y tumores del mesénquima de la mama. ¿Ya? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la metástasis más frecuente que le llega a una mama? No digas pulmón, es la otra mama, ¿no es cierto? A la mama le llega una metástasis de la otra mama, o de un linfoma, o de un melanoma. Entonces, ¿cuáles son los tumores que más metástasis hacen hacia una mama? Su hermana al costado, la otra mama, un linfoma o un melanoma. ¿Ya? ¿Y puede haber cánceres del mesénquima? Sí. ¿Cuál es el más frecuente de todos? Los sarcomas. ¿Hay sarcomas de mama? Sí. ¿Dónde crees que asienta un sarcoma de mama? Acá, en este tejido extralobular. Ahí asientan los sarcomas de mama. Agresivos, ¿eh? Agresivos. Pero son raros. Muy bien. Entonces hemos repasado los tipos. ¿Ya? Entonces acá te he dejado mixto, mucinoso, papilar, metaplásico, medular, ¿ya? Anaplásico también, ya vimos. Y ahora toca ver cómo disemina la mama. Entonces, cuando les pregunto, ¿a dónde disemina la mama? ¿A dónde disemina la mama? Todo el mundo grita, pulmón, pulmón, pulmón. Claro, por la clave, pues, ¿no? Del banco. Pero no. La mama tiene un crecimiento local. O sea, el cáncer de mama es de crecimiento local. Primero crece dentro de la mama, luego invade localmente los tejidos y después se va a los ganglios. Por eso cuando te pregunten el tumor de mama, si voy a dibujarlo acá, primero empieza a crecer localmente, invasión local. Y por ejemplo acá crece y empieza a tomar la piel, por ejemplo, la piel. O si está pegado, empieza a tomar el tórax. Es localmente invasivo. Obviamente, a partir de cierto tamaño, en el estadio T2, ¿ya? Es mucho más probable que haga metástasis. ¿A dónde? Al ganglio. ¿Ya? Cuando les pregunten cuál es el lugar más frecuente de la metástasis de mama, ganglios axilares. Este que les he dibujado acá es el ganglio centinela. Es el primer ganglio que llega del drenaje del tumor. Y de este ganglio centinela se dispara pues al ganglio axilar. Entonces cuando les pregunten cuál es el lugar más frecuente de metástasis, ganglios. Metástasis a ganglios de la axila. ¿Y Doc, en qué momento voy a marcar pulmón?
cuando te digan metástasis a distancia. Cuando te digan a distancia es porque ya sales del plexo ganglionar axilar y ahí sí, primer lugar pulmón, segundo lugar hueso, tercer lugar hígado. Pulmón, hueso, hígado. Metástasis a distancia. Si tú sacas la pleura del pulmón y lo pones como otro lugar metastásico, la pleura, vengan acá, pulmón, pleura y hueso, ¿correcto? Serían los más frecuentes. Incluso hueso podría llegar a ocupar el primer lugar. Hay varias series donde dicen que el lugar más frecuente de metástasis actualmente es el hueso, siempre que el pulmón vaya diferente de pleura. Porque cuando sumas pulmón con pleura, de lejos le gana al hueso. Pero obviamente, pues si yo vendo gammagrafía ósea, ese es mi business, entonces yo voy a hacer estudios para demostrar que tienes que hacer gammagrafía todas, pues no, al final ese es el sesgo. ¿Por qué hay ahora tanta metástasis? Porque cada vez hay más indicaciones de gammografías o PET scan para ver metástasis. ¿Y cómo argumentan ellos? Simplemente te ponen ahí todos los órganos, a pulmón lo sacan de pleura y obviamente hueso se va arriba, pues, ¿no es cierto? Entonces dicen, ¿es justificado hacer? Bueno, puede ser, ¿no? Pero al final esto es un aumento de metástasis por mejora de la técnica diagnóstica. Por eso es, ¿ya? Lo que sí llama la atención a todo el mundo es que en los últimos años la metástasis adrenal se ha disparado. O sea, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo por sobrediagnosticar, la metástasis adrenal cada vez es mayor en cáncer de mama, ¿ya? Entonces acá no quiero complicarles, las únicas preguntas que han venido es lugar más frecuente de que hace metástasis la mama, pulmón, punto. Pero por si acaso, si alguna vez les preguntaran contra hueso y por ahí ven pleura, marquen o hay una opción de que pueda ser hueso. Les digo que hay una opción porque al menos en Medscape o en las revisiones están muy empatados pulmón con hueso, solitos, ¿ya? Le pones pleura, le gana, pero sin pleura están empatados, ¿ya? Bueno, entonces eso es todo lo que hay que repasar de histología. Histología, ¿ya? Énfasis, por favor, en el subtipo. Yo sé que hasta ahora no viene, siempre les digo va a venir, nunca viene, pues, ¿no es cierto? No importa, tengo fe. Algún día va a venir, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es lo más importante de mama. Este año les han preguntado, ¿mama se asocia a cáncer de colon? Absurdo, o sea, ni siquiera tiene evidencia sólida su asociación. ¿Qué ganamos con eso? Pero esto, conocer los subtipos es pronóstico, pronóstico, ¿ya? Por eso es importante. Bueno, ahora vamos acá. Vamos a ver los factores de riesgo. Entonces, ya conocemos la histología de la mama hormonal, ¿no? O sea, ducto lobulillar que tiene receptores hormonales. Entonces, sabemos que el subtipo depende de los receptores hormonales. Entonces, los factores de riesgo tienen que ser hormonales, pues. Así que los principales factores de riesgo de mama son la exposición a estrógenos y progestágenos, ¿ya? Luego viene el tema genético y todo, pero es un componente hormonal predominantemente. Entonces vamos a empezar. Si me dicen cuál es el factor de riesgo más importante, más importante, la edad. Este es el que tiene el riesgo relativo más alto. Arranca a los 30 años y el máximo es a los 74. ¿Por qué ya no se estudiaba a 75 en adelante? Porque hemos pasado la esperanza de vida. Nadie dice que va a bajar el riesgo, pero ya no se estudia con fines curativos, ¿ya? Muy bien. Inclusive muchos médicos optan por no tratar cánceres en pacientes ancianos, ¿ya? 75 en adelante, porque el beneficio que le aportan no está demostrado, porque todos los estudios son contra la esperanza de vida promedio, ¿correcto? Ya. Entonces, el riesgo arranca a los 30 hacia los 70. ¿Y por qué es eso, Doc? Porque cuanto más años pasan, más te estás exponiendo a tus hormonas y tienes más riesgo de hacer el cáncer. ¿Está bien? Bacán. Segundo, los genes BRCA, que conocemos erróneamente como BRCA, ¿no? Es BRCA. Entonces, las pacientes que tienen genes BRCA1 o 2 hacen herencia autosómica dominante de cáncer de mama.
O sea, abuela, madre, hija, nieta, todas con cáncer, con una penetrancia de hasta 100%. ¿Ah? O sea, es casi fijo que te va a dar cáncer. Por eso es que cuando tienen BRCA positivo, se hacen mastectomías bilaterales profilácticas. Si no hay mama, no hay cáncer. Bueno, entonces sacamos las dos mamas, ponemos dos implantes y se acabó el riesgo. ¿No? Eso es el tratamiento recomendado en familiares BRCA, sobre todo BRCA1. ¿Ya? ¿Se acuerdan a qué otro cáncer se asocia el BRCA? Ovario, ovario, ¿ya? Ovario. Y el BRCA2 también puedes verlo en cáncer de mama de varones, ¿ya? Muy bien. Y el tercer factor de riesgo es el familiar de primer grado o el antecedente personal de haber tenido cáncer de mama, ¿ya? Familiar de primer grado es herencia autosómica recesiva, o sea, es horizontal. Que la prima tiene cáncer, que la sobrina tiene cáncer, que la tía tiene cáncer. Entonces, cuando tienes más de un familiar de primer grado con cáncer de mama, tu riesgo es alto. Si has tenido cáncer de mama, tu riesgo es alto de volver a hacer otro cáncer. ¿Que otra vez no? Otra vez. ¿Qué es metástasis de mi anterior cáncer? No, es uno nuevo. ¿Qué doctor tengo tan mala suerte de hacer dos veces cáncer? No es un tema de mala suerte, es que este es un cáncer genético. Está en los genes. Se ha demostrado inclusive genes de colon, pulmón y mama relacionados. El cáncer de mama es una enfermedad sistémica. O sea, prácticamente ya hubo metástasis en casi todos los casos, solo que como no se activan las células, no se ven. Así que esta enfermedad tienen que entenderlo que es bien, bien arraigado a la genética del paciente. Entonces existen cánceres de mama y ovario familiares, que no es igual a decir BRCA, ¿ya? Es la tía, la sobrina, la prima, una con cáncer de ovario, la otra con cáncer de mama y por ahí van salteándose en la familia. ¿Está bien? Y ahí es donde vino la pregunta de este año, que también se asocia con cáncer de colon. Colon. Mama con colon siempre se han relacionado por temas genéticos. Genéticos. ¿Ya? Muy bien. Está súper demostrado colon, ovario y útero en el síndrome de Lynch. Eso sí está demostrado. Pero mama con colon todavía no es claro. ¿Ya? Y como les dije, el año pasado, hace 2 años, demostraron una vía genética que lo vincula incluso con el cáncer de pulmón. Pulmón, mama, colon. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. La menarquia, entonces, de acá para adelante, menarquia, tratamiento de reemplazo hormonal, todo esto ya es un tema de exposición hormonal. Una menarquia antes de los 12, mucho tiempo de exposición de estrógenos. Un parto pasado a los 30 años, mucho tiempo te estás exponiendo a los estrógenos, ¿no? Porque ¿qué pasa con la gestación? Tus estrógenos cambian ¿a qué? A estriol, ¿no? Entonces, cada gestación que tienes, tú pasas a una exposición menor de estrógenos, te proteges. Entonces, cuando el parto se pasa más allá de los 30 años, ya vas mucho tiempo expuesta a hormonas, ¿no? Riesgo de cáncer. Una menopausia tardía, mayor a 55, riesgo de cáncer. Usar anticonceptivos orales combinados por más de 5 años consecutivos, riesgo de cáncer. Poquito, pero riesgo. O tener terapia de reemplazo hormonal actualmente en una posmeno, riesgo de cáncer. Muy bien. Entonces, si ustedes recuerdan la clase de hemorragia uterina normal, si recuerdan la clase, ¿en qué lugares del mundo las chicas empezaban su regla antes? ¿En las ciudades grandes o en el campo? En las ciudades. ¿En qué parte del mundo, por temas socioeconómicos, laborales, el parto se difiere? Ciudades. ¿En qué lugar la menopausia demoraba más en venir? Ciudades. ¿Dónde está el mayor consumo de anticonceptivos y de métodos artificiales? Ciudades. ¿Y quiénes son las señoras que pueden tener una terapia de reemplazo hormonal en su menopausia? Las de ciudades de alto estrato socioeconómico. Así que te das cuenta que este cáncer es típico de las grandes ciudades, de las urbes, de países desarrollados, de mujeres de estratos socioeconómicos altos, Tanto es así, miren, ¿no?, que una mujer
China, rural China, que su riesgo de cáncer de mama es casi cero, porque en China rural es donde menos cáncer de mama hay, migra a Nueva York y ella y sus hijas nivelan el riesgo de cáncer de mama que una americana. En la misma generación ella y su hija ya está con el mismo riesgo que el resto, solo por migrar. O sea, este es un cáncer que tiene demasiado componente ambiental, tiene mucha influencia de los estilos de vida, eso está probado. O sea, esa es la mejor muestra, como pacientes de la China rural, después de haber inmigrado a Nueva York, en esa misma generación su riesgo ha duplicado, triplicado el de su madre, el de su abuela que se quedaron en China. ¿No es cierto? Entonces, es un tema de todas maneras ambiental. Se ha visto el alcohol, el tabaco tiene evidencia encontrada, aunque está en nuestra norma técnica, UpToDate no lo reconoce, pero por si acaso, alcohol y tabaco se han asociado, tabaco es más dudoso. La densidad mamaria, una mama muy densa no te deja diagnosticar precoz la lesión, se asociaba a más cáncer. Una densidad ósea aumentada, tu paciente dice, doctor, me han hecho mi densitometría y mis huesos salen súper calcificados. Dice que estoy muy bien el reumatólogo. Sí, pues, pero tiene riesgo de cáncer de mama, porque esos huesos se han hecho fuertes a punta de estrógenos. Eso quiere decir que hay mucha exposición estrogénica. Es un factor de riesgo menor, pero es. Patología benigna. Cualquiera de las que hemos visto acá benignas podrían terminar eventualmente en un cáncer, sobre todo la mastopatía, sobre todo la mastopatía. Peor si es con atipia o hiperplasia. Entonces, todo eso, chicos, explica los factores de riesgo principales del cáncer de mama. Pero ¿cuál es el más importante? La edad. Y nadie se salva de la edad, pues, ¿no es cierto? Así que recuerden, los grandes cánceres que tenemos, pulmón, mama y próstata, son producto del éxito que tuvo la medicina sobre las infecciones. ¿Ya? Si antes nos moríamos de infecciones, ahora pues son de degenerativas, ¿no? Es inevitable eso, hasta que descubramos pues cómo hacer más longevos los tejidos, pues, ¿no? Tendrá que haber alguna forma. Muy bien, entonces esa es la explicación. Ahora, doctor, algo que proteja, porque en verdad desmoraliza, pues, ¿no? Esta parte, ¿no? 12% me dice el parto, anticonceptivos, todo estoy haciendo mal. No, lo que pasa es que es lo frecuente, pues es lo que toca en esta sociedad. Entonces, ¿qué puede proteger? No se olvide. Protege una oforectomía bilateral antes de los 35 años. O sea, sacarse los dos ovarios antes de los 35 ha demostrado una tasa de protección del 70%, o sea, un OR de 0.7. Es la medida preventiva más eficaz que hay. Obviamente, esto solo se hace si una mujer ha tenido un cáncer de ovario, pues no, un tumor de ovario, algo que obligó a quitarle los ovarios antes de los 35. Pero esto ha demostrado que el cáncer de mama es netamente hormonal. Si tú me dices que sacando los ovarios te protejo 70%, eso es porque es un cáncer hormonal. ¿Está bien? Eso es el concepto acá. Ahora, ¿qué otras prevenciones pueden hacerse? Bueno, lactancia materna exclusiva, más de 16 meses, protege. Una multípara, correcto, más de 5 hijitos, protege. Tener un índice de masa corporal menor a 23, ser flaquita, protege. Hacer ejercicio regularmente, protege. ¿Ya? Así dice, regularmente. Así que si tú me dices, ¿qué mujeres dan de lactar más de 16 meses, tienen más de 5 hijos, son flaquitas y todos los días hacen ejercicio? En el campo, pues, en el campo. No hay otro lugar donde puedes encontrar esta combinación en casi todas. Entonces, este es un cáncer raro en rural, rarísimo. Y más aún les dije, en la China rural, ¿ya? Es donde menos cáncer hay de mama. Así que lo que pueden tratar de buscar siempre es el ejercicio, mantenerse delgadas, protege, ¿ya? Protege. Ya, bueno, el tema de la paridad, eso es diferente, pues, ¿no? Entonces, esos son los factores que pueden proteger de un cáncer de mama. Ya está, muy bien. Entonces, con eso hemos terminado. Ojo, en ningún lugar hemos dicho obesidad. Ese es un error también de la norma técnica. Pero sí está demostrado que la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿Ya? Está demostrado que la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama. Está más asociado con endometrio, ¿no? Pero también con mama. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la historia natural de esta enfermedad. Vamos a dejar
que pase el cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo primero que aparece? Una masa palpable, ¿ya? El primer signo de cáncer de mama es una masa palpable en el cuadrante superoexterno, en el cuadrante superoexterno, acá, ¿ya? ¿Qué porcentaje? Ya les dije, 75% de los cánceres de mama están en el cuadrante superoexterno, ¿ya? Masa palpable. ¿Cómo es una masa palpable maligna? ¿Cómo es una masa palpable maligna? Dura, poco móvil, con adenopatías, ¿no es cierto? Para yo decir que una masa es maligna, es porque es dura, se mueve poco, tiene adenopatías adicionales, entonces eso me orienta a malignidad. ¿Ya está? Esta masa palpable puede duplicar su tamaño entre 6 a 9 meses. Es el tiempo que demora en duplicar su tamaño. Por eso muchos cánceres de mama se diagnostican entre 2 mamografías. Su anterior mamografía estaba sana, para la siguiente ya tiene un tumor. Y la paciente se sorprende. ¿Pero por qué si no tenía nada? No, es que puede crecer en menos de un año el tumor de mama. En cambio el de cervix crecía en 10, ¿no es cierto? Entonces, mucho depende de la histología del tumor. ¿Ya está? Ahora vamos acá. Las adenopatías. Pregunta el recientado 2018, no 2017. Es pronóstico. Las adenopatías son pronósticas. Si te preguntan cuál es el signo o cuál es el compromiso tumoral que más determina la sobrevida, es el ganglio tomado. Si la paciente tiene adenopatías axilares, ojo, axilares, no ganglio centinela, axilares, positiva, entonces es mal pronóstico, mal pronóstico. El estadio cambia automáticamente sin importar el tamaño del tumor, solo por la adenopatía. La adenopatía te sube el estadiaje, ¿ya? Entonces, es súper importante. ¿Cuáles los ganglios más comprometidos? Los axilares, ¿ya? Entonces recuerden acá, estas tumoraciones superexternas se van al plexo axilar. Sin embargo, acá te pueden preguntar, por eso les he traído este dibujo, las lesiones del cuadrante inferomedial se van a la otra mama, ¿ya? Las que están en el cuadrante inferomedial se van a la otra mama con más frecuencia, ¿ya? Las que son periareolares alrededor de la areola y están en la mitad de la mama para abajo, estas de acá se pueden ir al hígado, si es el lado derecho, pues, ¿no? Entonces, la mama derecha con tumores periareolares o de la mitad para abajo puede hacer metástasis de frente al hígado, abajo, ¿ya? Y finalmente, acá todo el cuadrante superomedial, el superomedial es el más peligroso porque se puede ir de frente al mediastino y los pulmones. ¿Ya? Si te preguntan cuál es el cuadrante más peligroso, el superior medial, porque se pueden ir de frente al mediastino y a los pulmones. ¿Ha sido pregunta de examen? Sí, sí ha sido pregunta de examen. Muy bien. Siguiente, telorrea. La telorrea es una secreción uniporo al inicio y luego se vuelve multiporo. Entonces, para poder diferenciar de un papiloma, el cáncer de mama casi siempre se manifiesta con telorrea multiporo, ¿ya? Y suele ser cero sanguinolenta. O sea, ¿cómo era del papiloma? Telorragia, ¿no? Dijimos sangre franca, como acá, miren, eso es sangre franca. Ahí pueden ver una gota de sangre. En cambio, en la mama suele ser multiporo, ahí solo es un poro, en la mama suele ser multiporo. Puede empezar con uniporo, pero al final termina siendo multiporo, pero cero sanguinolenta, o sea, como que manchado con sangre, ¿ya? Igual, eso es un dato ya avanzado, avanzado. Entonces, miren, ¿no? Primero es masa palpable, luego es adenopatía, luego es telorrea. Y lo último que vamos a ver en la semiología es
hallazgos cutáneos. La mama empieza a meterse. Miren, este dibujo en planos es bien bonito. Esto que ven acá, el primer plano, es el tejido, el parénquima mamario. Ahí están los ductos y los lobulillos. Este segundo dibujo viene a ser toda la parte del componente estromal. Este es el estroma que sostiene. Ahí está el tejido conectivo y esta es la piel. ¿Correcto? Entonces, cuando va creciendo un tumor de mama, imagínate acá está creciendo, el tumor crece, 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 crece. Lo primero que toma es el estroma. Y este estroma se organiza, imagínense que todas estas fibras se organizaran y aparecen unos ligamentos. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos ligamentos? De Cooper, ¿no es cierto? Entonces, los ligamentos de Cooper son unas organizaciones fibrosas del estroma mamario, ¿ya? No del parénquima. Recuerda, el parénquima es el que hace leche. El estroma es el que sostiene un tejido. Entonces, ese estroma mamario se alinea y tiene unos ligamentos para mantener la mama firme, pues, ¿no? Entonces, cuando el tumor empieza a tomar ese ligamento de Cooper, empieza a haber una retracción. Se empieza a retraer. ¿Qué? El pezón. Empieza a haber una retracción del pezón. Y eso es un signo tardío de mal pronóstico. Retracción reciente del pezón, mal pronóstico. Eso es importante, ¿eh? Porque hay un montón de pezones retraídos, ¿no? Señora, su pezón es así. Uy, doctor, toda la vida. Ah, ya. Eso es, se formó así. Señora, su pezón es así. No, doctor, así no era. Eso es una retracción reciente. Eso hay que sospechar cáncer avanzado. Avanzado. Y bueno, ya después si sigue creciendo hasta la piel, incluso la úlcera, incluso genera inflamación y todo, ya pues eso se llama el extremo. Por eso miren, lo primero es retracción de los ligamentos de Cooper, ¿ya? Que trae retracción del pezón. Y luego compromiso de la piel y el extremo es el carcinoma inflamatorio. Si les preguntan cuál es el extremo del crecimiento de la piel del cáncer, es el carcinoma inflamatorio, el T4D. El carcinoma inflamatorio T4D es cuando el tumor se ha metido hasta la piel, se ha metido a los vasos linfáticos, ha generado éstasis, ¿no? Por eso se aparece la famosa piel de naranja, porque hay un linfedema y eso se infecta, se inflama y aparece la famosa carcinomatosis inflamatoria de mama, T4D. Es lo peor que puede haber, lo peor. ¿Ya? Muy bien, entonces acá hemos narrado la historia natural de un cáncer de mama. Una masa palpable, luego con ganglios, luego telorrea y cutáneos. ¿Cuántas pacientes tienen adenopatías al momento de detectarles su masa palpable? Ese es buen dato, 40%. Casi la mitad de señoras al momento de encontrar su masa palpable tienen un ganglio, lo cual no quiere decir que tienen metástasis, ¿ah? Porque nadie es brujo de palpando un ganglio diagnosticar metástasis, ¿no es cierto? Esa adenopatía axilar puede ser de cualquier cosa. Pero lo que sí deben saber es que masa con adenopatía pueden palpar hasta en 40% de pacientes. Por eso, siempre que hay una adenopatía palpable, ¿qué hay que hacer? Biopsia. Biopsia de la adenopatía. Ahorita vamos a hablar de eso. Muy bien, entonces ya les expliqué la telorragia. Esto que ven acá es la famosa piel de naranja. Ese es un linfedema. Y esto que ven acá se llama enfermedad de Paget. ¿Ya? El Paget es un eczema periareolar que es un precáncer. El Paget es un adenocarcinoma in situ. Adenocarcinoma in situ de mama. Pero que sale por el pezón. En teoría esto es suerte, ¿no? Porque es una paciente que a través del pezón puede identificarle un precáncer, que en vez de que estaba creciendo dentro de la mama, salió por el pezón. Entonces, ¿cómo sería eso? Por acá crece el precáncer y empieza a salir del ducto principal y empieza a agarrar el pezón. Ese es un Paget. Ese sería un Paget, ¿no? Sale del ducto principal y empieza a tomar el peso. Eso sería un Paget. Muy bien, entonces con eso, no olvides, eczema, eczematoso. Esa es la lesión del Paget. Muy bien, chicos, entonces con eso hemos terminado la historia natural
de ese cáncer.